Pues nada, familia, como siempre os digo, aquí tenéis el enlace de todo donde os podéis apuntar de vídeos, es decir, hoy no me sale la palabra, las páginas web, los portales de vídeo, portales de audio y todo lo que tenga que ver con la caja de Pandora. Tenéis este enlace y también en la descripción. Estamos saliendo para Twitch, Odyssey, YouTube, Facebook y tenéis el enlace aquí arriba para poder compartir ahora en vuestras redes sociales y decir que estamos en vivo con Adrián García. Y dejamos a Mariano, un amigo aquí de Badalona, catalán, y entramos con otro amigo que está en Andalucía, pero también catalán. Y seguimos con Adrián. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que empieza a hacer fresquito por aquí, aunque estamos en el sur. Ya se nota. Hay que aclarar que yo no estoy en la costa, Estoy más hacia el norte, en la provincia de Málaga. Entonces, los contrastes térmicos son más grandes y por eso llevo aquí esta bonita bufanda, porque está pegando ya fuerte, fuerte el frío. No me das envidia, ¿eh? Aquí hace frío también ya. Humedad. Claro. Frío con humedad. Frío húmedo, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Adrián, ¿cómo ha ido todo? ¿Bien? ¿Ha ido bien la reunión y todo lo que has tenido por ahí? Bien, Luis, bien. Sí, hemos tenido que trazar la hora del directo porque he tenido un tema que había que gestionar importante, pero bueno, ha ido muy bien, afortunadamente. Y bueno, hoy vamos a entrar con un tema que es un poco como que ha entrado de puntillas, ¿no? Porque al final hablamos del mandil masónico, ¿no? Pero que en realidad es la excusa para hablar un poco de masonería. Porque además hoy el tema de la masonería está en boca de todo el mundo, ¿no? Y es interesante saber un poquito más, digo, ¿no? De qué es la masonería, quiénes son los masones y tal. Antes de empezar, aclarar que ni soy masón, y algunos dirán, bueno, eso lo dicen todos, los que son masones. Es verdad, ¿eh? Eso es cierto. Pero os lo digo con el corazón, que no lo soy, ¿vale? Aunque he podido serlo, si hubiera querido. Y que al final, bueno, pues está bien de cuando en cuando, ¿no? Hablar sobre estas órdenes, en este caso, pues la masonería, que yo creo que como es bastante, es una gran desconocida para el público en general y hay muchos mitos acerca de ella y tal. Y entonces, bueno, pues hoy sencillamente vamos a aclarar algunas cosillas, ¿vale? No voy a entrar ni a valorar si está bien, si está mal, si tal, eso que cada uno lo decida, ¿vale? Al final, las organizaciones son organizaciones y ya sabemos que la masonería, pues bueno, es una organización enorme que tiene muchos tentáculos y que está por todo el mundo. Y al final, la única reflexión que hago al respecto es que todas las grandes organizaciones que de alguna forma instrumentalizan poder, pues bueno, pues al final, de alguna forma u otra, acaban torcidas o corrompidas en algún aspecto, ¿no? Pero eso no quiere decir que la gente que esté dentro sea buena o mala per se, ¿no? O sea, sencillamente, pues son personas como todo, ¿no? Eso es como decir que todo el mundo que está en la OMS, pues no, es chungo, ¿no? Pues no. Al final hay que distinguir, ¿no? Las personas son personas y bueno, y al final dentro de la masonería pues hay muchos tipos de masonería diferente, ¿no? Entonces voy a empezar con la presentación y vamos a ver de qué va todo este mejunje de la masonería y del mandil y todas estas historias, ¿no? Que suenan muy, eso, ¿no? Suenan esotérico, místico, ¿no? A órdenes ocultas, secretas y tal, pero que en realidad es mucho más abierto todo lo que parece. Vamos a ver, voy a poner a compartir. Hoy hablaremos del mandil, pero si a la gente le gusta el tema, pues otro día podemos hablar más sobre esta historia de la masonería y otras órdenes ocultistas, ¿no? Bueno, fíjate que empiezo con la imagen aquí de George Washington, ¿no? Uno de los fundadores de la Constitución y alma mater de lo que son los Estados Unidos actualmente. Y fíjate que, bueno, él aparece con ese mandil que hemos comentado hace un momento, ¿no? En la foto, que es lo que tú decías, que esto es el mandil masónico y tal. Y esto vendría a ser como una mini recreación, ¿no? De algunos de los elementos de un templo masónico, ¿no? Y bueno, ¿qué es la masonería, ¿no? ¿Cómo es que George Washington era masón? ¿Qué demonios, de dónde salen? ¿Hacia dónde van? Pues mirad, la masonería, y os lo voy a decir, no soy un gran experto en masonería, pero bueno, sí que tengo algunos conocimientos porque al final, en toda mi investigación en la que me he tenido que sumergir en todo lo que es el conocimiento hermético y todo lo que son las matemáticas ocultistas, ¿no? Pues al final acabas leyendo literatura de todas las órdenes, ¿no? De órdenes masónicas, de órdenes Rosacruz
y de otro tipo de órdenes místicas, ¿no? Que han ido pasando pues, por los anales de lo que se denomina la escuela invisible, ¿no? Que es de alguna forma todas estas órdenes, incluye la masonería, en su eje fundamental, su pivote fundamental es estudiar cómo funciona la creación, ¿no? Cómo está engranado todo, ¿no? Que de alguna forma eso es una herencia directa de diferentes escuelas, ¿no? Por un lado, la escuela gnóstica y por otro lado también el pitagorismo, etcétera. Bueno, existen muchas influencias que recibe la masonería, ¿no? Y también depende de la escuela masónica de la que estamos analizando, ¿no? El tipo de masonería que analizamos, ¿no? Pues bueno, básicamente esta imagen la he puesto porque al final es como que hay mucha gente que desconoce el tema, ¿no? Y de repente ves la imagen de George Washington con el mandil masónico, ¿no? Y aquí con el suelo de cuadritos blancos y negros, ¿no? Que es el típico como el tablero de ajedrez, que esto en alguna ocasión lo he explicado y hoy precisamente lo vamos a volver a ver, ¿no? El por qué. Y con esta G aquí arriba, ¿no? Que bueno, que al final está haciendo referencia a lo que es lo que ellos denominan el gran arquitecto, que yo le llamo, ya sabéis, el logos, ¿no? O el creador, que al final, pues bueno, pues está haciendo referencia no a la séptima letra del abecedario latino, sino a la tercera letra del abecedario hebreo, ¿no? Que es Gimel, y por lo tanto esto es equivalente a un triángulo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya estamos otra vez con el rollo del triángulo, el ojo, tal, la conspiración, no sé qué, ¿vale? Vuelvo a decir, no me interesa hablar hoy de conspiraciones ni nada por el estilo, sino de misticismo y sobre todo de conocimiento oculto, ¿no? Y de por qué toda esta gente utiliza todo este simbolismo, qué razón hay detrás de toda esta utilización del simbolismo. Incluso es posible que si algún masón nos esté viendo, se sorprenda porque depende del grado que tenga, pues a lo mejor desconoce, ¿no? Lo que voy a explicar hoy o algunas de las cosas que voy a explicar hoy. Entonces, bueno, valga decir que la masonería tiene, según contado por ellos, depende de la corriente masónica que nosotros vayamos a estudiar, existen múltiples posibles orígenes, ¿vale? De la masonería. Quizás el más famoso, más consensuado, sería el origen que nos lleva a lo que es el Templo de Salomón. Sabéis que siempre acabamos en el Templo de Salomón, ¿verdad? Y es porque, bueno, es uno de los hitos del conocimiento antiguo. Ya lo he explicado en muchos programas. De hecho, tenemos varios programas en los que estamos hablando de específicamente del Templo de Salomón, ¿no? A través del Arca de la Alianza y de otros temas. El nombre de Dios, etcétera, etcétera. Os podéis revisar. Dime. Teóricamente es Egipto. Depende, ¿vale? Por eso digo que depende de la corriente masónica. Porque la masónica española viene de Egipto. Bueno, eso te dicen ellos, pero luego ellos en sus rituales lo que están vanagloriando es a Hiram Abiff, ¿vale? Que es el constructor, el arquitecto del templo de Salomón, ¿vale? Supuesto. Digo siempre supuesto porque, bueno, porque al final esto hay que leerlo siempre en clave metafórica, ¿no? Pues esto es como cuando estamos leyendo un escrito sagrado de cualquiera de las religiones existentes, ¿no? Al final hay una parte que seguramente sea historia y hay otra parte, ¿no? Que es básicamente es una metáfora o una colección de metáforas que se han creado para encajarlo dentro de la narrativa que nos permite encriptar la información que nosotros queremos transmitir, ¿no? En el paso del tiempo. Entonces, pues bueno, la masonería no deja de ser, como digo, una orden hermética en este sentido, ¿no? O dentro de lo que son las corrientes herméticas. Y al final, dentro del consenso de lo que ellos explican, efectivamente te dicen lo que tú dices, Luis, lo del tema de Egipto, pero si tú te vas a las raíces de toda la masonería mundial, pues al final en sus rituales, en su forma de explicarse a sí mismos hacia afuera, ¿vale? Sobre todo, hablan de bueno, pues toda la historia de Hiram Abiff, ¿no? Que supuestamente, como digo, fue el arquitecto y diseñador del templo de Salomón, que al final podría coincidir con la figura histórica de Hiram, ¿vale? El rey de Tiro. Estamos hablando del rey de Fenicia, ¿vale? Los fenicios, que era una raza semítica, que estuvo muy en contacto con los hebreos, que hemos hablado de ellos otras veces también, y que evidentemente, pues bueno, pues junto con los cananeos, los hicsos y otras razas semíticas, pues bueno, hubo ahí evidentemente una permeabilidad en el conocimiento, ¿no? Y una transmisión de toda esta tradición oculta y mística, ¿no? Que en realidad siempre se ha dado independientemente de la civilización
o de la cultura, ¿no? Porque al final, dentro de lo que son las órdenes herméticas, órdenes místicas, ¿no? Les ha dado bien igual de dónde venía el conocimiento o quién era, entre comillas, el alumno, ¿no? Que se acercaba, pues si realmente formaba parte de esa escuela invisible, pues le abrían las puertas, ¿no? A veces, en función de la cultura donde viniera, pues le costaba un poquito más, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, que en la historia de Pitágoras, pues le costó bastante que le admitieran en Egipto, pero una vez le abrieron las puertas, pues bueno, se demostró ser un gran alumno, ¿no? Y bueno, y como esa historia, muchísimas más, ¿no? Pero volviendo a lo que es la masonería, ¿no? Al final hemos de pensar que efectivamente las raíces del conocimiento del pueblo hebreo, ¿no? Las podríamos buscar en Egipto, pero es que tampoco Egipto es el origen, ¿no? Ellos también han tenido ahí una permeación de diferentes culturas, entre ellas los hicsos, ¿no? Que era, como digo, otra raza semítica que también estaba en contacto con los hebreos, y a su vez, antes que estos, pues bueno, pues los fenicios, los protocananeos y otras culturas no semíticas que han estado ahí, como podrían ser los pueblos del mar y otras culturas, ¿no? Que bueno, pues que han influido de forma muy, muy marcada en todo este conocimiento, ¿no? En la transmisión de este conocimiento, básicamente. Y que al final, como sabéis, que yo lo he explicado en muchos programas, apuntan a una última civilización altamente tecnológica, ¿no? Que sería la que habría legado este conocimiento que luego se encripta de forma simbólica, pero que lleva una raíz no solo matemática, sino científica en su haber y que bueno, pues está permeando hasta nuestros días, ¿no? Aunque, bueno, pues hay muchas personas que entran en la masonería, pensamos que la masonería, me voy a poner otra diapo para ilustrar lo que voy a decir ahora. Esto es una catedral gótica, ¿vale? Esta está concretamente en Francia. Pensemos que, digamos, lo que es la definición de la palabra, ¿no? La palabra masón viene de franc-maçon, ¿vale? Que es un albañil, básicamente, ¿no? Es un albañil libre, ¿no? Que básicamente serían los diseñadores, arquitectos y constructores de las catedrales góticas y de otros monumentos, ¿vale? Y entonces de ahí viene la denominación de masón, pero luego hay algo muy importante, ¿vale? Que se obvia, que es que los masones constructores de catedrales o constructores, da igual en la época que fuera, ¿no? Si nos remontamos a Egipto, como tú decías, Luis, pues constructores en ese momento, pues supuestamente de templos allí también, ¿no? Incluso de pirámides, ¿vale? O en el caso que yo he comentado, pues el Templo de Salomón, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de qué corriente masónica estemos consultando, ¿no? Y cuáles son los datos que ellos aporten como acervo histórico de su línea de masonería, ¿no? De su tradición masónica. Entonces, como digo, lo importante es entender de dónde viene la palabra, ¿no? Es ese tema del albañil libre, ¿no? El albañil libre, pero que conoce los secretos de la creación, de alguna forma, ¿no? O dice conocerlos y los aplica en la construcción de las grandes catedrales góticas, ¿no? Entonces, como digo, ahí hay una incidencia muy importante porque la masonería hay como un quiebro bestia en cuanto a que los masones antiguos son masones denominados operativos, ¿vale? Operativo significa que ellos mismos o sea, se arremangaban, ¿vale? Y se metían de lleno en la obra y se ponían a construir, ¿vale? La obra lo digo en mayúsculas porque, evidentemente, la acepción incluye muchas más cosas, ¿vale? Y los que estudian alquimia y otro tipo de menesteres ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, como digo, estos eran los masones operativos, ¿vale? Pero llega un punto en que dentro de la masonería, dentro de ese gremio, ¿no? De albañiles libres o de arquitectos libres, o llámalo como quieras, porque eran arquitectos, ingenieros, albañiles, lo que quieras, como quieras denominarlo en aquella época, ¿no? Pero fíjate tú las construcciones, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Esto es Milán, ¿vale? Y este es uno de los que más me gusta a mí especialmente. Esto es de Mallorca, ¿vale? Esto es de las Baleares, espectacular. Al final era gente que tenía un conocimiento extraordinario, ¿no? No solo de las matemáticas, sino de la geometría, evidentemente, y luego, pues, por ende, de la ingeniería y la arquitectura, ¿no? Y lo aplicaban. Aplicaban en todo lo que ellos entendían que era el orden de la creación, ¿no? Desde un punto de vista simbólico, pero también desde un punto de vista luego más directo, ¿no? Dentro de sus construcciones.
Entonces, pues como digo, llega un punto en que hay un quiebro, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, que hay una parte digamos, de los masones que ya dejan de ser operativos y se convierten en lo que se le llama masonería especulativa, ¿no? La masonería especulativa es la masonería que sigue la tradición de esos constructores, ¿vale? Pero que ellos a su vez ya no son constructores, ¿no? Entonces, llega un punto en que dentro de la masonería pues empieza a haber gente, ¿no? De diferentes, podemos decir, profesiones libres, ¿no? En este caso, pues médicos, arquitectos, bueno, gente con un nivel de estudios y calificación pues importante, ¿vale? Pero que no se dedican a construir. Y entonces estos son los masones especulativos. Y entonces, bueno, ellos se organizan en lo que se llaman las logias, ¿vale? Entonces, bueno, es una logia, tiene sus normas, sus historias para constituirse, etcétera, etcétera, ¿vale? No creo que merezca la pena hoy entrar en eso porque no es el objetivo. Y tampoco a lo mejor es interesante para los que nos estén escuchando ahora mismo, ¿no? Ellos tienen sus formas de funcionar y de organizarse, ¿no? Y donde ellos, digamos, se reúnen, practican sus rituales de iniciación a este conocimiento, ¿no? Digamos que es la forma de entender cómo funciona todo, ¿no? Es decir, que es un poco lo que estoy explicando yo, digamos, entender, ¿no? Cómo funciona la obra en general, cómo trabaja el gran arquitecto, que sería el logos, el creador, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasan por una serie de grados que según el tipo de masonería que estemos analizando, pues son distintos, ¿no? La gente tiene en la cabeza siempre lo del grado 33 y eso solo está en un tipo de masonería, ¿no? O sea, hay otros tipos de masonería que tienen 10 grados, 7, hay que tienen 99, ¿no? Depende de la masonería que nos vayamos a analizar, ¿no? Como digo, hay muchas corrientes filosóficas, hay muchas tradiciones distintas que se atribuyen orígenes diversos, por eso yo decía que, bueno, que no puedes apuntar a un sitio solo porque, ¿sabes? Que no está claro, Y vamos a ver un ejemplo bastante importante de todo eso, ¿no? Entonces, todo este rollo lo estoy pegando porque para entender lo que vamos a ver, lo del mandil, vamos a hacer un pequeño recorrido simbólico, ya sabéis que estamos acostumbrados a hacerlo, pero vamos a ver algunas cositas que ya conocemos y otras que no, que nos van a permitir aterrizar en lo del mandil y entender mejor el por qué llevan el mandil y qué significa el mandil, ¿no? Mirad, esto es, bueno, nada, un pequeño resumen de algunos de los símbolos que utiliza la masonería. Si os fijáis, a la izquierda y derecha en el extremo tenemos las dos columnas, ¿vale? Que son símbolo de las dos columnas del Templo de Salomón, que en el fondo están simbolizando, o sea, es lo mismo exactamente que entender que hay un sol y una luna, ¿no? en ese diagrama, que estamos hablando de las polaridades, ¿vale? Siempre hablamos de polaridades. Fijémonos que hay un ojo en el centro, ¿no? Que hace como un triángulo con el sol y la luna, ¿vale? Y eso es porque nos está hablando de la figura trinitaria. Sabéis que el conocimiento oculto siempre nos habla de las dos polaridades y luego nos habla siempre del factor trinitario, ¿no? Si queréis entender mejor esto que estoy explicando, tenemos un programa hecho con Luis hablando solo de eso, de la dualidad y la trinidad, ¿vale? Pero bueno, comento así de pasada para que se entienda mejor, ¿no? Y luego, debajo del ojo, tenemos dos instrumentos. Por un lado tenemos una escuadra que está marcando un ángulo recto, ¿vale? Que esto es un símbolo del cuadrado y por ende del cubo, ¿vale? Esto ya os suena más, supongo, de todos los programas que hemos hecho. Y el compás, que es símbolo de la circunferencia y por ende de la esfera, ¿vale? Por tanto, ya sabéis que son los dos objetos geométricos que llevo comentando desde siempre, que son la manifestación directa de lo que es la creación, ¿vale? Desde un punto de vista estrictamente matemático. Bueno, ellos lo han interpretado así desde siempre también porque, pues, por tradición lo han ido heredando, ¿no? Y esa letra G que os he comentado, que vuelve lo mismo que el ojo arriba otra vez, volvemos a tener el símbolo trinitario, ¿vale? Y si queréis pues, rizar el rizo, pues evidentemente aquí tenemos el triángulo hacia arriba, el triángulo mirando hacia abajo, por lo tanto tendríamos implícita una estrella de 6 puntas, una estrella de lo que se denomina hoy estrella de David, ¿no? Pero que no parte de la nación hebrea, sino que es mucho más antigua. En el Tíbet ya existen estrellas de este tipo, ¿no? Y en otros lugares antiguos del mundo, muchísimo antes de que apareciera todo lo que son las dinastías hebreas, ¿no? Entonces, pues bueno,
Hay más elementos en este dibujo, pero más que nada fijar esto que os he comentado, ¿no? De la dualidad, de esta dualidad que siempre está implícita y que implica la Trinidad, ¿no? Implica el tercer objeto, tercera cosa, ¿no? Que si nos vamos a todo lo que he explicado yo en estos programas, pues al final es la combinación perfecta, ¿no? Entre el cubo y la esfera, que es el cubo con la esfera inscrita dentro, ¿no? Que es el tercer objeto, que es el objeto que une a ambas polaridades, ¿no? En un equilibrio, pues, armónico, ¿no? Y esto sería un poco digamos, todo el diagrama que estamos viendo aquí. Y hablando del tema de la masonería, ¿no? Porque quizás el compás y la escuadra son como los símbolos más potentes de lo que es la masonería en general, aparte de las dos columnas, ¿no? Y por eso yo decía que lo del tema de los orígenes no estaba claro, ¿no? Porque esto que tenemos aquí es una imagen antigua de Fuji o Fuxi, ¿vale? Que es el primer emperador de China, que está con Nuwa, que a su vez, pues bueno, es una diosa también de la mitología china. Y fijémonos lo que llevan en las manos, ¿no? El uno y el otro. En este caso, Fuji lleva la escuadra, ¿no? Y Nuwa lleva el compás, ¿vale? Por lo tanto, esto es anterior a lo que es la tradición hebrea o bueno, paralelo, mejor dicho, porque si nos remontamos a la primera dinastía china, más o menos vendría a ser, pues eso, ¿no? 2000 años para atrás, o sea que más o menos nos acercaríamos a eso. Pero que, bueno, que estamos hablando de que tienen los mismos símbolos, ¿no? Que la masonería moderna, ¿no? Y, bueno, no hay ninguna masonería aquí en Europa, ¿no? Que hable de orígenes en China, en la antigua China, ¿no? Porque esto es la fundación del Imperio Chino. Entonces, pues bueno, como siempre, ya sabemos que el conocimiento hermético, ¿no? Dentro del hermetismo y el conocimiento místico, siempre se utilizan los mismos símbolos porque al final, como he dicho al principio, se remonta a toda una protocivilización que tenía un conocimiento de todo esto, ¿no? Fijémonos también que esas dos colas, ¿no? Que son como serpientes, estas dos figuras semihumanas, ¿no? Que se están enrollando uno con otro, al final son como el caducio de Hermes, ¿no? Que supuestamente viene de la tradición griega, pero que lo encontramos en tradiciones mucho más antiguas como puede ser la sumeria, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Continuaría analizando el símbolo o los símbolos que vamos viendo, lo que pasa que con el análisis de símbolos nos podemos pasar el programa entero, ¿vale? Entonces, quiero llegar un poco más a esa raíz matemática del mandil, ¿no? Y bueno, vamos a ver un mandil así peladito, ¿vale? Muy sencillo. ¿Veis? Es como... Efectivamente. Sí, pero esto es el mandil. Luego ya he puesto el símbolo de Gmail para que lo podamos comparar, ¿vale? Pero al final, fíjate que es un sobre de carta normal y corriente. Es decir, en realidad, las cartas, ¿no? Que se han utilizado desde siempre, están utilizando el mismo símbolo que lo que es el mandil masónico, ¿no? Es muy interesante porque al final, fíjate que y esto lo he repetido muchas veces, cuando hablamos de la palabra o de las palabras, ¿no? El sonido, que es la forma de aterrizar conceptos de orden superior que vienen de, podríamos decir, de niveles de vibración energéticos más elevados, ¿no? Podemos explicarlo más científicamente, pero lo suelto así, ¿vale? El que quiera se va a otros programas y lo va a entender mejor, si quieres, de una raíz más científica o más mística, como queráis, me da igual, ¿vale? Pero que al final, cuando estamos utilizando palabras, estamos aterrizando, como digo, conceptos más abstractos que nos pueden permitir conocer todo aquello que no vemos, ¿no? Entonces, la palabra, de alguna forma, es la manifestación de lo invisible, ¿no? Y entonces, es el aterrizaje energético de niveles vibratorios superiores, por decirlo de alguna manera, desde un punto de vista físico, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo palabras, ¿vale? Y las transmitimos, es como que estamos utilizando esa capacidad superior que tenemos, de alguna forma, o que tiene el ser humano, ¿vale? De comunicación y de plasmación de esos conceptos. Y entonces, por eso, pues los sobres que portan las cartas, en realidad, son como una especie de liturgia en sí mismos. Es decir, cuando estamos, o se hacía antes, ¿no? Porque hoy en día ya no lo estamos haciendo más que por correo electrónico, por eso Gmail pues tiene el símbolo que tiene, evidentemente, Luis. Al final, es como revestirle desde un punto de vista ritualístico, de un orden, digamos, superior, ¿no? O sea, entender que lo que estamos utilizando es un instrumento elevado y, por tanto, lo estamos glorificando, ¿no? Y ahora entenderemos el porqué de este símbolo, ¿vale? Porque todo esto lo estoy explicando como sin contexto, pero ahora vamos a ver el meollo de la cuestión, ¿no? Al final,
todo se resume en lo que os he dicho antes, ¿no? Que todo esto procede del logos, ¿no? Del gran creador, del gran arquitecto, como lo llaman algunos masones o muchos masones, ¿no? Que es el que está ahí, ¿no? Moviendo las piezas en el tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un triangulito con el ojo, ¿vale? Que, bueno, se utiliza constantemente desde el punto de vista conspirativo como un símbolo negativo, pero que no tiene por qué serlo. Es decir, al final los símbolos son símbolos, ¿vale? Digamos que el valor que le demos o la interpretación que le demos depende enteramente de nosotros, ¿vale? El símbolo no es malo per se o bueno per se, sencillamente es, ¿vale? Y entonces nosotros, pues lo que hacemos es atribuirle toda una serie de connotaciones, como digo, positivas o negativas, ¿no? Que al final, ¿sabéis? Lo estoy diciendo, todo funciona a través de polaridades, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que lo importante es cuando estamos mirando es que nuestra mirada sea lo más pura y lo más limpia posible, ¿no? Porque al final, si uno busca conspiración o busca enjuiciar, ¿no? A los demás, es muy sencillo encontrar motivos, ¿no? Y ya no estoy hablando de la masonería, estoy hablando de las personas como personas directamente, ¿no? O situaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero al final, lo que va a determinar qué es lo que nos vamos a encontrar en el mundo y cómo interactuamos con el mundo que tenemos alrededor es nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada, nuestro ojo interno, nuestra forma de entender el mundo. Entonces, en función de cómo nosotros vemos, y esto no solo os lo puedo explicar desde un punto de vista místico, sino desde un punto de vista estrictamente psicológico, si queréis, ¿no? Ciencia psicológica, también lo acepta un psicólogo esto, nuestra forma de entender las cosas condiciona cómo vemos el mundo, ¿no? Y viceversa. Y lo que nosotros vemos en el mundo, pues condiciona nuestra forma de entender, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un proceso recíproco que también a lo mejor un día podemos hablar de él, es muy interesante, ¿vale? La metarreflexión del mundo. Pero vaya, que he puesto el simbolito, ¿no? Para desmitificar un poco el rollo de siempre de los Illuminatis y las historias y tal, porque al final es un símbolo que se ha utilizado a nivel mundial desde antes que existiera la secta de los Illuminati, ¿vale? Esto es mucho anterior. Entonces, bueno, que ellos se lo apropiaran no significa que sea un símbolo negativo o algo así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final lo importante es que entendamos que eso está ahí y que tiene un significado profundo que es ese trinitarismo, ¿no? Y que todo procede de una sola cosa, de una unidad, que es ese origen, ¿no? De la creación. Seguimos. Y hablando de trinitarismo, ¿vale? Que ya vamos a entrar en temas geométricos y tal, porque y esto lo hemos visto en muchos programas, el tema de la Trinidad egipcia, ¿no? Que está asociada a este triángulo, que bueno, en el Antiguo Egipto se lo conocía como triángulo isíaco. Aquí tenemos a Isis, Osiris y Horus, ¿vale? Y fijaros que en este caso, pues bueno, pues están estos cuadraditos aquí en el triángulo con unos simbolitos, ¿no? El primero, que es el de Osiris, tiene la luz del sol, el de Isis, que tiene una luna, y el de Horus, pues bueno, pues que parece aquí como un sol naciente, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos es un triángulo rectángulo, ¿no? Fijaros que hay una recta aquí, 90 grados exactos, ¿vale? O sea que lo he puesto de esta manera por un tema simbólico. Bueno, pues se aplica lo que hoy en día conocemos como teorema de Pitágoras. Ya sabemos que no fue inventado por Pitágoras, pero bueno, así lo cuenta la historia occidental, ¿vale? Que al final nos está diciendo que si conocemos la longitud de los lados, ¿vale? De los lados del triángulo, perdón, podemos conocer la longitud de lo que nosotros denominamos matemáticamente la hipotenusa, que en la India se denominaba la diagonal, que es el lado más largo, y que intuitivamente, pues eso, ¿no? Si lo colocáramos desde el lado rectángulo, estaríamos viendo una diagonal, ¿no? Que es este lado de aquí, que representa a Horus. Entonces, pues bueno, si nosotros elevamos el valor que tenemos aquí, que es 3, lo multiplicamos por sí mismo, lo elevamos al cuadrado, esta figurita que tenemos aquí tan mona, ¿vale? Que al final las matemáticas operadas nunca se pueden o se deberían desligar de la geometría. Es un gran error ese. Bueno, o no, ¿vale? El hecho de desligarlas hace que la gente pierda el hilo, ¿no? Y eso a lo mejor pues es interesante para ciertas personas o ciertas organizaciones, ¿no? Lo importante es que nunca se debería desligar el cálculo matemático de la geometría, ¿vale? Entonces, como digo aquí, este ladito que tenemos aquí, que vale 3 de longitud, si lo elevamos al cuadrado,
que es lo mismo que multiplicarlo por sí mismo, ¿vale? Ese sombrerito, ese número 2, como un sombrerito que le ponemos encima al 3, es 3 por 3, 9, ¿vale? Que nos daría el área, ¿vale? O la superficie que tiene esta figura, este cuadradito, ¿vale? Si cogemos el de Isis, el que pertenece a Isis, que tiene una longitud de 4, lo multiplicamos por sí mismo, pues 4 por 4, 16. La maravilla de las tablas de multiplicar. ¿Y qué pasa? Que si cogemos 16 y lo sumamos a 9, resulta que nos da 25. ¿Y qué es 25? Pues fijaros, es justamente la superficie del cuadrado de abajo, que es 5 por 5, 25, ¿vale? Y esto tan simple es el teorema de Pitágoras, ni más ni menos. Muy sencillito. Lo importante es que aquí, pues bueno, pues existe una implicación dentro de todo esto simbólica muy potente, ¿vale? Porque estamos hablando del trinitarismo, ¿no? De la base de esas tres componentes que estábamos comentando antes. En este caso, pues el día, la noche, ¿no? Osiris, que es, digamos, el dios masculino, Isis, que es la diosa femenina, y Horus, que es la mezcla de ambos, ¿no? La mezcla perfecta, ¿no? Es ese ser trinitario, que en nuestra cultura pues sería Jesús, ¿no? El Cristo. Y que al final, pues bueno, nos está hablando de esa mezcla entre las dos polaridades. No es por eso que es el sol naciente, Horus, porque está entre la luz y las tinieblas, ¿no? Está entre ambas polaridades. Entonces, pues bueno, pues estamos viendo que este triángulo está asociado a estas tres digamos, vertientes o estas tres formas de entender esta divinidad, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, aquí está lo que os he explicado desde un punto de vista matemático, que lo vemos más gráficamente, ¿no? Lo de los cuadraditos, que si sencillamente cogemos las longitudes y partimos ¿veis esta línea? Y hacemos 1, 2 y 3, que es lo que vale, pues se ven los cuadraditos que hay, que al final es el cálculo matemático de lo que hemos hecho, de 3 al cuadrado, ¿no? Contamos los cuadraditos y tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 cuadraditos. Es decir, lo que os estaba comentando, ¿no? Que la geometría está definiendo el cálculo matemático, ¿no? Y por tanto no se puede separar una cosa de la otra. Y aquí nos vamos de nuevo al Templo de Salomón. Bueno, en este caso, a ver, el dibujo no es del Templo de Salomón, sino de lo que corresponde al periplo del pueblo hebreo, esos 40 años supuestamente en el desierto, ¿no? Digo supuestamente porque, como hemos visto en otros programas, pues también las cifras que se nombran tienen que ver con geometría y matemáticas, ¿vale? Eso no quiere decir que el pueblo hebreo pues no estuviera en el desierto, no estuviera un determinado tiempo, pero que a lo mejor no fueron 40 años, a lo mejor fueron 40 días o fueron 50 años, no lo sé, me lo invento, ¿vale? Lo importante es que ese número 40 tiene una significación matemática que es muy importante y geométrica, ¿vale? Luego lo acabaremos de ver. Y aquí a los que vemos arrodillados, supuestamente a la izquierda está Moisés y a la derecha tenemos a Aarón, ¿vale? Aarón, que es hermano de Moisés y que porta esta placa, ¿veis? Esta pechera que luego lo llevan al pecho, que si lo contamos aquí, ¿vale? Tiene un total de 12 cuadraditos, que está representando a las 12 tribus de Israel, pero que representa algo mucho más importante, que tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito más. Mirad, aquí está el peto que he comentado. Si nos fijamos, al final, las tribus están distribuidas en el peto en forma de 3×4, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que acabamos de ver? El triángulo isíaco, ¿no? Y ahora que nadie si hay alguien que es creyente de la cultura hebrea, pues que no se cabree por la asociación de la cultura hebrea con Egipto, porque al final sería una tontería total, ¿no? O sea, al final lo que estamos diciendo es que el conocimiento oculto no conoce diferencias entre religiones, órdenes místicas o herméticas o culturas antiguas, ¿vale? Al final el conocimiento es conocimiento y siempre ha estado en todas ellas, ¿vale? De la misma forma presente, encriptado y sencillamente se le matiza en función pues bueno, pues de las características que tiene dicha cultura o religión que le son propias, ¿vale? Pero que al final siempre es el mismo conocimiento. Entonces, pues bueno, pues nos encontramos con ese 3×4 que nos está hablando simbólicamente del triángulo que acabamos de ver, trinitario, ¿vale? Y que si nosotros analizamos un poquito más ese peto, ¿no? Que es una reproducción supuestamente
supuestamente de cómo debió ser el peto de Aarón, ¿vale? Pues resulta que tenemos exactamente esos rectángulos que están formando dos triángulos como el que acabamos de analizar, ¿vale? Es decir, estamos rizando el rizo porque tenemos a las 12 tribus 3 por 4, ¿vale? Por lo tanto, ya simbólicamente tenemos aquí el triángulo, pero es que además en cada uno de los rectángulos obtenemos dos triángulos exactamente como el que hemos visto, ¿no? Trinitario. Entonces, al final, este peto, ¿vale? Se utilizaba o lo utilizaba Aarón cuando él estaba operando. Vamos a poner otra vez la imagen, vemos lo que hay de fondo, que es lo importante, el arca de la alianza, ¿vale? El que operaba el arca de la alianza era Aarón, ¿vale? Que además en hebreo, Aarón Jabarit, ¿vale? Es el arca de la alianza, y Aarón, con una H en medio, ¿vale? Es el nombre del hermano de Moisés. Por lo tanto, es evidente, ¿no? Que tenemos encriptado el tema del arca dentro del propio nombre de su operador, ¿no? Y por lo tanto aquí pues hay una relación directa que hemos analizado en otros programas, ¿vale? Pero que lo comento porque merece la pena volverlo a decir, ¿no? Recordarlo, refrescarlo. Entonces, volvemos de nuevo donde estábamos. Vamos a seguir un poquito más adelante. Fijémonos, como decía, que al final el hermetismo permea en todas las culturas. Esto es un fresco, bueno, mejor dicho, un relieve egipcio, ¿vale? Y como podemos ver, pues bueno, aquí hay una escuadra que coincide exactamente con lo que es ese triángulo isíaco, que al final es el símbolo de este conocimiento. Como digo, está encriptado en todas partes. Si queréis, este mismo conocimiento trinitario está insertado en los calendarios egipcios. Hicimos un programa hablando solo de calendarios y también, pues bueno, solo se puede entender bien si se conoce todo esto, ¿no? Si se conoce todo, si tiene todo este conocimiento de fondo, si no se puede comprender, ¿no? Es por eso que los arqueólogos se rascan la cabeza muchas veces, porque sencillamente no comprenden cuál es el acervo cultural, cuál es el conocimiento hermético que trasciende todo esto, ¿no? Bueno, y algunos sí lo saben y sencillamente lo ocultan de forma deliberada y ya está, ¿no? Esto es lo que pasa a veces. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues todo esto, fijaros que nos lleva a un cuadradito que tenemos aquí, ¿veis? Es un cuadrado 8 por 8, ¿vale? Luego veremos por qué. Y fijémonos que en la parte de arriba, aquí hay una separación, una línea que está separando el cuadrado en la parte superior, ¿vale? Y tenemos, ¿qué tenemos? Un lado de longitud 3 y arriba, si lo partimos por la mitad, pues dos lados de longitud 4. Entonces, es decir, que estamos obteniendo ese triángulo isíaco 4 veces, ¿vale? Pero que lo tenemos aquí arriba. Y, bueno, y es que la parte de abajo de la segunda mitad del símbolo, que es este triángulo grande, ¿vale? Justamente tenemos una altura del triángulo que mide 5 y una base que mide 8, ¿vale? Y esta relación matemática, si la multiplicamos por 2, justamente hace alusión a lo que es el nombre en hebreo del creador, ¿vale? Del tetragramatón, Yod, He, Bab, He, ¿vale? En realidad, el número 10 simbólicamente representa el descenso de la energía de los planos superiores, ¿vale? Que también hace alusión al árbol de la vida, del bien y del mal, si queréis, que creo que el ponente anterior ha mencionado, ¿vale? Y es por esto que vale 10, porque al final hay 10 céfiras en el árbol. Bueno, toda una historia ahí dentro, ¿no? Y la base, que vale 16, ¿vale? Y que al final este símbolo que tenemos aquí, esta tau invertida, ¿vale? Esta letra T, nos está explicando qué es lo que estamos viendo a la izquierda, ¿no? Que es muy potente. O sea, al final el conocimiento antiguo se resume en gran parte gracias a este símbolo, ¿no? Porque al final, digamos que tenemos aquí un cuadrado que tiene lado 8, que si multiplicamos por 4, pues está fácil, ¿no? 4 por 8 son 32, ¿no? Y al final, si nosotros cogemos esta altura que tenemos aquí de este triángulo, pues resulta que lo convertimos en el radio de una circunferencia, pues resulta que estamos igualando, desde un punto de vista de número entero, estamos igualando el perímetro de la circunferencia al perímetro del cuadrado, ¿vale? Pero esto se cumple mejor cuando estamos utilizando la proporción, o se ve mucho más claro, mejor dicho, no es que se cumpla mejor, porque proporcionalmente es igual, pero se ve más claro cuando utilizamos el radio 10 y la base 16, ¿vale? Y es por eso que
muchísimas culturas antiguas, pues, bueno, prácticamente todas conocían esta regla, ¿no? Y no sé si os suena de algo. ¿A ti te suena de algo, Luis, este cuadrado con la circunferencia? Bueno, solo algunas veces de ello, ¿no? Sí, ciertamente, ciertamente. Pero de lo que hemos visto hasta ahora, ¿tú ves algo ahí? Bueno, es la pirámide con la base. Sí, mira, hay más cosas, mira, pero fíjate. ¿Lo ves? Te lo vuelvo a poner. ¿Lo Ah, ves? sí. ¿Lo ves? Ahí está el mandil. ¿Lo ves, no? O sea, Vale, eso, entonces... los de Gmail que se han hecho con el control de los masones. Bueno, yo ahí sí que no corto ni pincho ni entro ni salgo. Como te he dicho, la masonería es muy extensa, muy amplia. Es una organización con mucho poder y mucha influencia, ¿vale? Y todas las organizaciones con poder e influencia, desgraciadamente, en el día de hoy, se han corrompido en parte, ¿vale? Eso no quiere decir que sus miembros ni sean corruptos ni nada por el estilo. De hecho, la masonería, en sus ideales, es una organización filantrópica, que en teoría lo que bueno, pues está trabajando para hacer es el mejoramiento de la humanidad, ¿no? Con las mejores intenciones. O sea, intentar aterrizar ese conocimiento que ellos tienen, ¿no? Que en el fondo tienen una parte, pero no lo tienen entero, ¿vale? Esto es importante. Bueno, pues están operando bueno, pues desde el secreto, ¿no? Porque de alguna forma, pues, el que llega a la masonería es porque está motivado para aprender cosas diferentes que nos explican en la universidad, etcétera, 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 toda una serie de cosas, ¿no? Bueno, eso se lo venden ellos. Yo, como digo, ni soy masón, ni tampoco tengo interés en que nadie entre en la masonería. Sencillamente estoy haciendo un contexto, ¿no? Estoy dibujando un contexto de por dónde a súper grandes rasgos se podría mover la masonería, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí ellos, como digo, se explican desde un punto de vista filantrópico, ¿vale? Y hay muchas personas que, de hecho, practican esa filantropía dentro de la organización, ¿no? Y luego otras muchas que no, que entran sencillamente porque, bueno, saben que dentro de la masonería pues hay buenos contactos, hay enlaces para llegar a lugares de poder mucho más rápido y ya está. Y utilizan la masonería como un trampolín para conseguir sus objetivos personales, ¿no? Y bueno, pues ya está. Como pasa en muchos otros lugares. Entonces, al final, bueno, pues de este cuadrado, ¿no? Que está resumiendo todo esto que estamos diciendo, es una forma muy sutil de presentar esto que tenemos aquí, porque al final está dividiendo, ¿no? Lo está dividiendo de una forma muy especial y nos está explicando todo esto que vemos aquí, ¿no? Ya ves que las proporciones no las guarda exactas, pero al final es un hecho simbólico, ¿vale? Es un hecho simbólico. Entonces, en este diagrama que vemos aquí, rizamos un poquito el rizo, ¿vale? De lo que he explicado antes, porque fijaros que si nosotros cogemos los nombres de los tres dioses egipcios helenizados, ¿vale? Porque así no se llamaban en egipcio, tenían otros nombres, ¿vale? Pero bueno, estos son los nombres helenizados que han llegado a nuestros días. Osiris, Isis y Horus. Esas letras, con esas tres letras, ¿vale? Podemos construir el nombre del tetragramatón, ¿vale? Yod, He, Bab, ¿vale? En este caso, la I, evidentemente, la I latina, pues nos está trayendo el Yod, ¿vale? El nombre de Horus, la H, ¿no? Es el G. Y Bab, que es un equivalente porque en hebreo y en las lenguas semíticas, pues la O, la U y la V, ¿vale? Son equivalentes y proceden de esta letra, que es la Bab, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues vemos cómo hay un sincretismo aquí, es decir, cómo hay una transmisión entre las diferentes culturas que está permeando y que está explicando exactamente lo mismo de formas distintas, ¿no? Desde distintas vías. Seguimos. Bueno, hemos comentado lo del tablero de ajedrez, ¿no? Fijaros la primera imagen que estábamos viendo George Washington ahí, en ese suelo, ¿no? Al final, el tablero de ajedrez es un tablero de 8x8, ¿vale? Por lo tanto, es un símbolo directo a lo que estamos hablando. En el fondo tenemos la circunferencia y el cuadrado, ¿vale? Que son la escuadra y el compás, que son las dos polaridades. Y por lo tanto, el terreno de juego del ajedrez, ¿vale? Nos está hablando de ese equilibrio entre polaridades y es por ello que existen los dos ejércitos, ¿no? Cada uno con sus figuras y con sus diferentes movimientos, etcétera, pero que al final se mueven dentro de ese cuadrado, 8x8, que es el que define las reglas del juego, ¿no? Que nos está llevando a lo que ya conocemos.
Esto lo hemos visto en otros programas también, pero bueno, merece la pena volverlo a ver. Tenemos aquí al hombre de Vitruvio, de Leonardo, ¿no? Que al final, pues bueno, pues estamos observando exactamente el mismo símbolo, ¿vale? Por lo menos, al final estamos viendo que todo converge hacia lo mismo, ¿no? Hacia el mismo tipo de simbolismo, hacia el mismo tipo de conocimiento. Así os daréis cuenta de lo importante que es lo que estoy explicando programa tras programa, ¿no? Y esto es de la cultura moche, que también lo hemos visto en otros programas, pero bueno, comento porque, ojo, que he comentado que esta altura del triángulo, que era 5, y la base, que era 8, ¿vale? Nos está dando la equivalencia entre la circunferencia y el cuadrado a nivel de perímetros. Pues fijaros, la araña, que en su abdomen tiene 1, 2, 3, 4 y 5 patitas, perdón, 5 bolitas, ¿vale? Que marca el número 5 en la parte elevada, y sin embargo tiene 8 patas, que son la base del cuadrado. Y si contamos las chapitas que hay alrededor de la telaraña, son exactamente 26, que son pues que es el valor que tiene el nombre del tetragrama en hebreo, Yod-He-Vav-He, ¿vale? Que es 26, ¿no? Que al final, pues bueno, está explicando que esta proporción que tenemos aquí la tenemos que multiplicar por 2, ¿no? Entonces, fíjate cómo cada cultura utiliza una forma distinta, pero está transmitiendo el mismo conocimiento, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que acabamos de ver. Esto es una tapa de zeolita bastante antigua. Supuestamente podría ser íbera, ¿vale? Y fíjate que tenemos 5 pétalos, 5 sépalos y 5 pétalos al final de la flor fuera. 8 pétalos, perdón. ¿Vale? 5, 8, la misma proporción. Es significativo que sea una flor también, ¿vale? Tiene que ver con el simbolismo hermético. Esto es un escarabajo egipcio. Aquí podemos observar la tau, que es símbolo también del aterrizaje de esa energía, ¿no? De los planos superiores, que es lo que nos está dando esa proporción entre la circunferencia y el cuadrado, ¿no? Esa igualación de perímetros. Que al final lo que estamos hablando es de la cubicatura de la esfera, o sea, estamos hablando de tres dimensiones, ¿no? Que esto también lo he explicado en otros programas. Y fijémonos que aquí no está manteniendo la proporción, sencillamente es un hecho simbólico, ¿vale? Y es por ello que aparece también ribeteado en oro, porque al final es el aterrizaje de la energía de los planos superiores, de la energía espiritual, y el oro siempre ha sido considerado, ¿vale? Y para una muestra, léase toda la tradición alquímica, como el metal que representa esa pureza, ¿no? Esa pureza de espíritu que aterriza en el mundo físico, ¿no? Y con razón, Y esto es de la cultura azteca, ¿vale? Es un tumi, un cuchillo ritual, ¿no? De sacrificio. Fijémonos cómo está respetando esas proporciones de forma bastante consistente. Esto viene de una Biblia antigua, ¿vale? Fijaros que esas T's que hay separando los símbolos de los 4 evangelistas son exactamente esa tau del mismo símbolo que hemos visto del que procede el mandil masónico. Esto es maya, ¿vale? Fijaros, exactamente lo mismo, ¿vale? Esta tau es perfecta, o sea, es que respeta las proporciones de forma exacta. Da igual dónde vayamos a mirar, siempre nos vamos a encontrar lo mismo. Esto es simbólico, ¿veis? Hay en algunos casos que es simbólico y en otras veces pues lo vemos representado en su geometría más perfecta, ¿no? Y es que en realidad la primera cruz que aparece, el Cristo, es una cruz de tau, no es una cruz como la que conocemos hoy en día, ¿vale? Es así como se lo representaba anteriormente. Y eso tiene una explicación, ¿vale? Que no sé si lo he puesto al final, pero si no, ahora os lo explico. Bueno, esto es otro mandil, ¿vale? Fijaros que las taus representan exactamente esa proporción que hemos visto, ¿vale? Hay muchísimos tipos de mandiles distintos, depende del grado masón, de la logia, de la tradición que lleven, etcétera, 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 ¿vale? La simbología masónica es un punto y aparte. Hay un montón de ritualística y un montón de temas, ¿vale? Pero bueno, para que veamos que al final todo se resume en los mismos símbolos. Siempre, siempre, siempre es la celebración de lo que representa la creación, ¿vale? Lo que representa el gran arquitecto, que en el fondo es el creador, ¿vale? El logos. Ya, esto es un resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Fijaros que de ahí sale también el símbolo compás y escuadra, ¿no? Dentro de lo que es el propio mandil. El hombre de Vitruvio, tal, otro mandil, otro ejemplo. Y esto es lo que tú comentabas, Luis, el símbolo de Google, que al final, fíjate que además el de Gmail,
que al final, además, ellos han marcado la M, ¿vale? La han remarcado más, con lo cual, pues bueno, pues ya la M marcaba más o, ¿no? Para, en inglés, con mason, ¿vale? Que es ese albañil, ¿no? Y os quería comentar una cosa, porque me va a dar tiempo de hacerlo así muy rápido, ¿vale? Que estábamos hablando del tema de Jesús, ¿vale? En la parte de, bueno, relacionado con esto, aparte de que es digamos, la figura trinitaria, evidentemente, por lo tanto, es la representación perfecta de la combinación entre la circunferencia y el cuadrado, aquí hay dos símbolos importantes, ¿vale? Porque el rectángulo de la parte de abajo nos da una área, ¿vale? Antes he hablado de los 40 años del pueblo hebreo en el desierto, ¿vale? 5 por 8, ¿os acordáis de las tablas de multiplicar? Es 40, ¿vale? Y esos son unos 40 días y 40 noches que está Moisés arriba en el monte Sinaí. Bueno, pues si hablamos del arca de Noé, no del arca de la alianza, que en el fondo es la misma cosa, ¿vale? También nos está hablando de esos 40 días, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y por qué 40 días y 40 noches muchas veces? Pues mirad, porque el área del rectángulo inferior es 40, pero la del superior, ¿vale? Ya es otra historia, porque tenemos 3 por 8, que son 24. ¿24 qué? 24 horas de qué? Del día, ¿vale? Ya antiguamente, incluso estamos hablando de la antigua Sumeria, ¿vale? Aunque luego, digamos que la forma más pretérita de hacerlo eran 12 horas, que luego se cambió, ¿vale? Luego fueron 24, pero en el antiguo Egipto también eran 24, etcétera, etcétera. En culturas posteriores, incluida la hebraica, ya existían las 24 horas, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que está asociado directamente con Jesús, con la figura de Jesús? Pues mirad, porque el nombre griego de Jesús, ¿vale? El valor de sus letras, que es Jesús, es 888, 888. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos en la parte superior de esta figura? Tenemos un área que es de 3 por qué? 3 por 8, ¿vale? 3 por 8. Y que en el fondo es un resumen también de otro símbolo que hemos visto durante el programa, ¿vale? Lo voy a poner aquí, que es que el día se puede dividir en 3 fracciones de 8 horas, ¿vale? O sea, esto que vemos aquí sería un resumen de ese 888, ¿vale? Que son las tres fases del día, si queréis, ¿vale? Y por lo tanto, es una reiteración del símbolo trinitario, al cual representa a Jesucristo y Horus, que es el mismo, al final es el mismo, ¿no? Bueno, aquí tenéis el mandil al final, junto con el símbolo de Gmail, ¿vale? Y nada, recordaros que, porque se nos acaba el tiempo, que todo esto que os he contado y más cositas las encontráis en el libro que publiqué este año pasado, La revelación de la unidad, y que, bueno, que os recomiendo encarecidamente, que todavía quedan algunas unidades de la primera edición y que no sé cuántas van a quedar, ¿vale? Porque lo que es la editorial me informa una vez al año de cuántas unidades hay y, claro, el año pasado me informó cuando solo llevábamos, o sea, de lo que llevamos en el año 2020 y como se lanzó a finales de noviembre, solo sé lo que se vendió en un mes y medio, que fue mucho, ¿vale? Entonces, no creo que queden muchas unidades de la primera edición y os recomiendo que la tengáis porque es un libro que recoge toda esta tradición oculta, toda esta sabiduría y además lo pongo a vuestro alcance, cosa que no ha ocurrido desde hace bastante tiempo, os lo puedo asegurar. Así que ahí lo tenéis y lo podéis encontrar en Amazon, en amazon.com, lo podéis encontrar en todostuslibros.es, lo podéis encontrar en FNAC, lo podéis encontrar en la Casa del Libro, lo podéis encontrar en librerías. Si podéis encontrar en librerías, mejor que mejor, ya lo sabéis, ¿vale? Y bueno, y a partir de ahí que cada uno donde prefiera, ¿no? Y aquí tenéis el Linktree mío, que es, digamos, la dirección donde podéis encontrar todas mis redes, ¿vale? Nada, Luis, no sé si tú quieres comentar alguna cosita más. Bueno, comentar también en aulaspandora.com, ¿no? Que tenemos el de matemáticas áureas y el de crisálida. Pues si lo quieren también obtener, entran todos los que estáis en Spotify, en iVoox o en YouTube escuchando, ¿no? Pues entráis en aulaspandora.com, autor Adrián García, y ahí tenéis estas dos opciones que podéis obtenerlas durante todo el año. Y que, bueno, ahora en Navidades tendrán un pequeño descuento, igual que ha habido en el Black Friday. Pues bueno, si queréis cogerlo porque no llegáis, pues esperaros a la oferta de Navidad, pero que yo os digo que en cualquier momento ahí están y lo podéis ir haciendo. Acordaros que en Crisálida hicimos también una prueba que se hizo conmigo para ver cómo era esto de ser psíquico
y que tenéis el vídeo ahí para poder verlo en cualquier momento. Es divertida. La operación fue divertida. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues no sé, si hay alguna pregunta, familia, ya sabéis, pregunta, 2 puntos, país y formular la pregunta en mayúsculas si tenéis alguna duda. No, nos podemos pasar algún minuto porque es el final de finales. Muy bien, genial. Mira, ¿ves? Alguna ventaja tenía que tener cambiar la hora hoy. Digo, ahora pensaba, nos hemos comido el tiempo de preguntas, pero siempre está bien. Muchas gracias, Adrián, por toda esta estupenda información. Muchas gracias, Sandy, por seguirme. Ya sé que, bueno, vienes preguntando en distintos programas y eso lo agradezco porque la verdad es que me llena, ¿no? Que haya gente que me siga programa a programa, porque al final es cierto que todo lo que voy explicando se va como cada vez haciendo más complejo, ¿no? Y a lo mejor los que entráis nuevos, pues os cuesta un poquito más seguir el ritmo, pero los que lleváis algunos programas, pues genial, porque al final hay un feedback como más directo, ¿no? Así que muchas gracias, Sandy, por estar ahí y por apoyar. Sandy, ¿tienes el libro? No te estoy presionando, ¿eh? Bueno, si no lo tienes, seguro que alguien se lo regala esta Navidad. Bueno, sigo esperando preguntas, familia. Hoy lo tenéis todo muy claro. También podéis preguntar de otros días de cosas que hemos hablado con Adrián, ¿eh? Temas de Adrián, no me habléis ahora de otras cosas que ya sabéis. Temas de los que hable él, matemáticas. O de cosas que hemos comentado hoy, que a lo mejor dentro del propio tema hay muchísimas cosas que yo, evidentemente, no he podido explicar o no he llegado, ¿vale? Y os pica la curiosidad. Ya os digo que no soy un gran experto en masonería, pero bueno, algo conozco. Y entonces, pues bueno, si alguna cosita os puedo aclarar sobre el tema, pues mejor que mejor, ¿no? Al menos que no se quede siempre Yo sí, dice. Libro. Ah, yo sí, lo tengo, vale. Ah, pues muchas gracias por apoyar. Se agradece. Hipatia, ¿es un corte dentro de lo masculino y lo femenino al trazarlo por la figura del cuadrado dentro de la esfera? ¿La figura del mandil es semejante a la imagen que representa el correo de Gmail? Sí, esa parte sí. Correcto, la última parte sí, y ya lo hemos comentado. La primera parte es un corte dentro de lo masculino y lo femenino al trazarlo. Bueno, sí, se podría interpretar como tal, ¿vale? Al final, el radio de la circunferencia está cortando, la circunferencia está cortando al cuadrado, por lo tanto, es un elemento, ¿no? Que está, entre comillas, nos está hablando de esa figura trinitaria. Igualmente tenemos muchos triángulos en la figura que yo he mostrado, ¿no? O sea, digamos que el símbolo trinitario está ahí de forma inmanente. Pertenece a toda la cosmovisión de ese símbolo. Marta te dice, yo lo tengo y no me pierdo tus programas. Pues muchas gracias, Marta. Te lo agradezco y espero que te hayas llevado algunas sorpresas con el libro, porque aquí en los programas comentamos muchas cosas, pero yo en el libro he hecho algunos guiños, evidentemente, que no se pueden hacer en un programa en directo, ¿no? Hay cositas que están ahí, que si a lo mejor a veces la primera lectura pues no caes, pero lo vas leyendo y releyendo y hay cositas. Por aquí dice Sandy que sí, que lo tiene. Gracias, Sandy. Oye, por cierto, los que lo tenéis, no os olvidéis de si por casualidad lo habéis comprado, bueno, en la plataforma que lo hayáis comprado, ¿vale? No os olvidéis muchas gracias, Joel. No os olvidéis de luego poner la crítica donde lo hayáis comprado, ¿vale? Los que sean de Amazon, pues en Amazon. Los que sean en la casa del libro, pues en la casa del libro, etcétera, etcétera, ¿vale? Que eso siempre apoya, siempre ayuda. De momento, la verdad es que estoy muy contento porque la gente que está opinando le está gustando bastante el libro y es una gran satisfacción, ¿no? Porque al final escribir un libro como este, pues en este caso, bueno, siempre escribir cualquier cosa, crear, el acto de creación siempre es un gran esfuerzo, ¿no? Para el que lo hace, pero bueno, este libro pues me ha supuesto unos años bastante intensos. Así que es una satisfacción poderlo compartir, ¿no? Yo te voy a hacer la primera pregunta, ya que esta gente no se atreve. Bueno, muy bien. En vista de los supuestos, y digo supuestos, cortes energéticos generalizados o Sí. días de oscuridad y miedo tal, ¿para cuándo me vas a tener el motor de energía libre que nos hace falta? Hostia, pues no vamos bien, Luis, porque está la cosa chunga, macho.
o sea, un desarrollo de ese tipo requiere mucho tiempo, un I+D muy potente, ¿vale? Al final una cosa es tener una idea y otra cosa luego es desarrollar esa idea, ¿vale? Ya sabes, ¿y para qué me voy a poner yo a inventar algo que ya existe? Si hay un montón de gente que ha inventado motores de energía libre que son funcionales. Digo, ¿eh? Muchísimos. Dile a Nassim Haramein que te financia el cabroncete este. Pero sí, Nassim también, pobre, va como va. O sea, al final, todos los que no formamos parte de organizaciones gubernamentales, de súper grandes empresas o corporaciones, nos tenemos que ir autofinanciando y recibir el apoyo de la gente que nos sigue y demás, ¿no? Entonces, yo lo único que decía es que, claro, ¿para qué me voy a poner a montar algo que ya hay un montón de motores de energía libre que son funcionales y un montón de modelos que están bien? Entonces, y además que se han desarrollado, que se han hecho I+D, que se han mejorado, incluso gente que ha compartido los planos por internet, que vídeos tutoriales de cómo hacerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, bueno, quizás la tecnología que yo desarrollé, pues a lo mejor tiene alguna vertiente por ahí, pero es que hay muchísimas otras cosas aparte de la energía libre, ¿no? Te iba a preguntar, este segundo libro que tiene que ver con la Hiperbórea, perdón, con la Atlántida y no sé qué más, ¿cuándo? Sí, pues, queda todavía porque estoy casi empezando, ¿no? Además que he empezado a escribir este libro y justo también hice como siempre, me pongo a tocar muchos palos y hice una serie de redescubrimientos que tiene que ver con la cultura hebrea también y concretamente con el Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación hebreo, ¿vale? Y no sé si, yo creo que esto lo voy a poner aparte en otro libro porque es muy bestia, es muy potente, es muy, muy fuerte. Entonces, para digamos, revelar eso, prefiero hacerlo aparte, ¿no? Porque ya el segundo libro va a ser muy fuerte también en cuanto a la cantidad de información que voy a aportar y de otras cosas. A ver qué pone Salvi. Pregunta. Quería saber si el fin último de todos estos conocimientos es la revelación de que existe un logos. Claro, no solo es la revelación de que existe un logos o un creador, sino es la glorificación de la forma en que ese creador se comunica con nosotros, porque al final, cuando tú comprendes cuáles son las proporciones, las geometrías, la matemática en general que está detrás de esa manifestación, tú puedes responder, ¿no? Y eso es lo que ellos han estado haciendo durante siglos, ¿no? Cuando digo ellos no digo masones, ¿no? Hablo en general de la escuela invisible. No importa el practicante que sea ni de dónde venga, ¿no? Hay quien lo hace a través de la cábala, hay quien lo hace desde la masonería, hay quien lo hace desde el rosacrucismo, hay quien lo hace desde lo que sea, ¿vale? Hay sufís, etcétera, etcétera, etcétera. Es que hay muchísimas formas, ¿no? de aprender digamos, todo este conocimiento, pero sobre todo que lo importante es que estamos emergiendo la parte más gnóstica, ¿no? La más, digamos, más científica, ¿no? Que explica el por qué todos esos símbolos, toda esa ritualística y todo lo que estamos utilizando, utilicemos el método que utilicemos o la escuela filosófica o de conocimiento o la tradición, la que sea, no importa. Quizás la que más extendida está últimamente desde un punto de vista de público general es la cábala, ¿no? La cabalística. ¿De dónde procede todo eso, no? ¿De dónde procede y por qué tiene ese poder que tiene, ¿no? Porque al final todo eso procede de algún lugar y está reverberando, está resonando, está en armonía con cierto tipo de proporciones de matemáticas y de tal, ¿no? Y esto es lo que estamos un poquito poniendo encima de la mesa en estos programas, ¿no? Pregunta Ricardo sobre la teoría de la orden templaria con la masonería. Vale, sí, no lo he comentado. Al final, bueno, hay una parte de la masonería, sobre todo la masonería escocesa, ¿no? Que es la de los 33 grados, ¿no? Que se siente en parte heredera de toda la tradición templaria. Y es cierto que hubo una parte de los templarios que además partieron desde costas españolas, ¿vale? Algunos de los que huyeron de Francia vinieron a España y concretamente posiblemente estuvieron en las Baleares, ¿vale? Y desde allí se fueron a diferentes lugares y uno de ellos, ¿vale? Fue Escocia. Entonces,
Pues probablemente la masonería escocesa tiene una parte de herencia de la Orden del Temple, ¿no? Pero bueno, que eso al final, aparte de lo que se conoce, ¿vale? Hay también siempre, cuesta mucho distinguir entre lo que es historia real y todo lo que es la mistificación de la historia, ¿no? Un poco como lo del Templo de Salomón y lo de Hiram Abiz, lo del Templo de Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ninguna masonería española habla de China, ¿no? De la creación del Imperio Chino. Ya habéis visto el símbolo. No tiene nada que envidiar. Estamos hablando del mismo tipo de conocimiento, ¿no? Al final es desde dónde nos anclamos, ¿no? A toda esta raíz del conocimiento, pero que en el fondo no creo que tenga mayor importancia. O sea, lo importante es la fuerza que tiene todo esto, o sea, y que al final en realidad nos está explicando cómo funcionan las cosas. Entonces, sin importar si de Egipto, si de la orden templaria, si de tal, si de cual, porque al final la orden del temple está directamente vinculada también con el templo de Salomón, ¿no? O sea, al final los templarios, como ya he explicado en varios programas, adquirieron parte de su conocimiento de allí, ¿no? Aunque seguro que una parte ya lo llevaban puesto, ya lo llevaban incorporado cuando se fueron a excavar el templo de Jerusalén, ¿no? Y eso es evidente. Eso solo hay que ver lo de San Bernardo de Claraval, ¿no? San Bernardo es una figura icónica de la Iglesia Católica, pero es una figura icónica también del misticismo occidental. Entonces, la Orden del Císter, ¿no? Que él no fue fundador, pero fue el alma mater de la Orden del Císter. La Orden del Císter, solo hay que entrar a ver los monasterios de la Orden del Císter y si uno se pone a investigar la fuerza que tenía la Orden del Císter, ¿no? Que ha tenido dentro de la propia Iglesia Católica en un momento determinado, ¿no? De la historia del cristianismo. Entonces, es que, como digo, al final todo está conectado, ¿no? Todo está ramificado. Los propios templarios bebieron no solo del Templo de Salomón, etcétera, sino que tuvieron contacto, por ejemplo, con los sufíes, ¿no? Los sufíes, entre otras cosas, son uno de los pocos, y los drusos, ¿no? Uno de los pocos que dentro de, digamos, de lo que es Oriente y Occidente han sido capaces de mantener la tradición gnóstica pura, ¿no? Entonces, pues bueno, eso tiene mucho valor y eso también se lo trajeron ellos, ¿vale? Es que hay muchísimas cositas que se desconocen, no siempre nos vamos a lo más pum, 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 pero luego en los detalles es donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Que es lo interesante. Entonces, al final, lo importante es el conocimiento en sí mismo y no quién lo trajo, ¿no? Claro, aquí hay que entender que primero estaba la alquimia, y vamos a decir la alquimia, y luego estaba la alquimia esta que es más teórica, ¿no? Y también viene de ahí, ¿no? Todo este conocimiento, es decir... Claro, al final, sí, pero bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Al final, mira, los alquimistas, y lo que voy a decir a lo mejor puede sonar mal, ¿vale? O sea, es que hay dos tipos de alquimistas, ¿vale? Están alquimia hace todo el mundo, eso para empezar, ¿vale? Porque al final la obra, ¿vale? Es decir, la creación es un acto de creación no solo del creador, sino de todos los que estamos participando en ella, ¿vale? Por lo tanto, todos estamos participando en la gran obra de alguna forma. Lo que pasa que, digamos que esto es lo que, digamos, glorifican los alquimistas, ¿no? La gran obra. Entonces, dentro de la gran obra hay una forma de entender esa gran obra como la forma de ser capaces de encapsular una parte pura del código, ¿vale? Del código del creador del Logos. Entonces, ellos lo que llevan haciendo durante milenios es aterrizar parte de esa energía pura, ¿vale? Cristalizarla y utilizarla con fines muy terrenales, ¿vale? O sea, un alquimista de verdad te dirá que eso es una vulgarización de la alquimia. Eso de hacer oro o de hacer el elixir de la eterna, ¿no? del elixir de la vida, etcétera, etcétera. Todo eso es una vulgarización del proceso alquímico, porque al final el proceso alquímico lo que sirve es para entender cómo funciona el cosmos, ¿no? O sea, al final es como lo que yo estoy explicando, al final todo es una metarreflexión de la creación. La alquimia en sí misma es ser capaz de transformar cualquier cosa que nosotros tengamos, incluido nosotros mismos, en algo mayor, ¿no? En algo superior. Entonces, ¿cómo se hace esto, no? Esto es lo que dicen los alquimistas, ¿no? El solve y coagula. Es partir de algo que es más burdo
y a partir de aplicar las dos polaridades, ¿no? Porque al final siempre es lo mismo, aplicar un equilibrio entre las polaridades, saber cuándo una y cuándo la otra, pues conseguir que las cosas vayan a mejor, ¿no? Se vayan purificando. Al final, cuando estamos hablando de la energía que aterriza en nuestro plano de existencia desde el punto de vista alquímico, estamos hablando del código, ¿vale? Estamos hablando de esa trinidad, de esa capacidad, de ese equilibrio entre las dos polaridades de forma perfecta, ¿vale? Ese equilibrio en armonía perfecta es esa energía espiritual, ¿vale? Que baja de arriba. Entonces, nosotros esto ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Pues muy fácil, ¿vale? Entre otras cosas, pues elevando un poquito nuestra forma de hacer las cosas. Ya sabemos que es necesario, pues bueno, meter la pata de cuando en cuando. Eso hay que hacerlo. Y precisamente forma parte de ese proceso de Solve y Coagula, ¿no? Pero lo importante es ir aplanando la curva, ¿no? O sea, en esos altos y bajos que tenemos en nuestra vida, pues conseguir que cada vez los altos sean menos altos y los bajos sean menos bajos, ¿no? Y en la medida en que nos acerquemos a esa armonía, a ese equilibrio, nos estaremos acercando a esa máxima de los alquimistas, ¿no? A esa manifestación de la obra. O sea, cuanto más espirituales somos, cuanto más hacia adentro vamos, cuanto más manifestamos ese equilibrio entre polaridades, más nos acercamos a la creación, ¿no? Y ese es el secreto de la alquimia, básicamente. Luego ahí habrá gente que diga, no, el secreto de la alquimia es hacer oro, ¿no? O hacer elixir, no sé qué. No, ese no es el secreto de la alquimia. El secreto de la alquimia es lo que os estoy diciendo ahora mismo. Esa es una forma de aplicación de la alquimia, ¿vale? Una forma, como digo, muy burda, porque al final es para los que necesitan ver, ¿me entendéis? Si no lo veo, no me lo creo, ¿vale? Pues entonces, vale, tengo que hacer oro o tengo que tal. ¿Vale? Este es un poco el tema. ¿Qué dice Sandy? Dice, pregunta, saludos desde California. Hola de nuevo, Adrián. ¿Tienes información de la historia verdadera de María Magdalena? Ya que se le ha difamado mucho, ¿qué puedes decir sobre ella? Muchas gracias. Vale. A ver, en este caso, bueno, como en todos los casos, es Sandy, ¿qué es lo más importante? ¿La figura de María Magdalena en sí misma o lo que representa María Magdalena? ¿Vale? O sea, al final, es cierto que dentro de la historia existen muchas incógnitas, muchísimas, ¿vale? No nos investigar la figura de María Magdalena, pues bueno, pues hay un montón de teorías, y muchísimos rumores y, bueno, en fin, incluso algún documental bastante interesante por ahí, hablando de todo esto. Pero al final, lo importante es que María Magdalena es una representación de la figura femenina, ¿vale? O sea, una Isis un poco más moderna, de alguna forma. Entonces, al final, cuando estamos hablando de María Magdalena, estamos hablando de esa polaridad, ¿vale? La polaridad femenina. Entonces, o sea, hay que entender estas cosas, ¿vale? Cuando analizamos la historia o cuando analizamos cualquier tradición mística o religiosa, siempre tenemos que entender que detrás de todo eso está lo que os estoy explicando, ¿vale? Entonces, se le reviste de multitud de personajes, ¿vale? Puede ser María, la Madre de Jesús, puede ser María Magdalena, puede ser, en fin, pueden ser muchísimas mujeres distintas, muchísimos hombres distintos, muchísima gente buena, muchísima gente mala, o gente terrenal y gente más espiritual, o lo que tú quieras, pero siempre está aduciendo las dos polaridades y siempre se explica lo mismo de formas distintas para reiterar la lección y para poner matices sobre la lección, ¿vale? Y de eso se trata siempre. Siempre es la misma historia, el mismo rollo. En Egipto, por ejemplo, habían 42 dioses y existían 42 regiones distintas. Tenía un nombre específico que ahora no recuerdo, ¿no? Pero vamos, digamos, la división social, política que existía en el Antiguo Egipto, ¿no? Eran 42 en total. Y dirás, ¿por qué 42, no? Pues 42 porque resulta que es el área de un cubo que contiene una esfera de 22. ¿22 qué? 22 letras del alfabeto hebreo, que son equivalentes a las letras fonéticas del alfabeto egipcio, ¿vale? ¿Qué son la esfera? ¿Vale? Así funciona todo. Siempre estamos en lo mismo, las dos polaridades, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, hay que, al final es unir un poquito lo que es el conocimiento
simbólico con el conocimiento matemático, que es el que permea, el que está detrás de todo eso, que siempre, siempre, siempre viene a hablar de lo mismo, del creador, ¿vale? Y de las manifestaciones simbólicas matemáticas del creador, ¿ya? ¿Y por qué se hace tanto énfasis en el símbolo? Esto también es importante. Y creo que en algún programa lo he mencionado, pero le damos poca importancia, ¿vale? Porque el símbolo es la forma que la creación tiende a manifestarse. Es decir, si entendemos como cualquier cosa que nos rodea simbólica, desde un punto de vista simbólico, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que yo hablo siempre del cubo con la esfera inscrita, ¿vale? Y si miramos eso desde un punto de vista simbólico, la mujer, que es la que representa al cubo, entendedme, ya sé que estoy hablando de geometría pero bueno, al final es una manifestación simbólica de la creación, de una polaridad, ¿vale? De una forma de aterrizar la energía desde un lado. Al final, cuando está gestando, al final de la gestación, lo que es el vientre tiende a asemejarse a una esfera, ¿vale? Y eso es un aterrizaje, un aterrizaje del símbolo de la creación. Es el logos explicándonos cómo funcionan las cosas. Lo que pasa es que si entendemos la base matemática, geométrica y simbólica que subyace en todo, al final entenderemos cómo funcionan las cosas, ¿vale? Es tan simple como eso, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos 7 orificios en la cara, ¿vale? ¿Qué tiene de especial nuestra cara? ¿No? Pues fijémonos que vuelvo a lo mismo, el cubo y la esfera inscrita, ¿vale? El cubo tiene 6 caras y la esfera sería la 7ª, dentro, ¿vale? ¿Cuántos orificios tenemos? Hemos dicho 7. ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6. 6 caras que están duadas, ¿vale? Porque una está enfrentada a la otra. 2 ojos, 2 orificios de la nariz, 2 orejas y finalmente la boca. La boca que representa la esfera. ¿Qué es el aterrizaje? ¿Que representa el aterrizaje de qué? Del sonido, de las palabras. Que he explicado antes lo que era, ¿vale? Al final estamos aterrizando a través de la boca que representa la esfera esa energía de los planos superiores. Y por lo tanto, por eso la boca es el único orificio que no está duado en la cara. Fijaros otra cosa, a nivel simbólico, y vais a entender cómo funcionan las cosas en el conocimiento antiguo. El aire está asociado al espíritu, ¿verdad? Desde siempre a nivel simbólico. Fijémonos en la cara, es que es tan simple, ¿vale? ¿Por dónde respiramos? Por 2 lugares, por la nariz y por la boca, ¿vale? ¿Y cuál es su disposición según la cara? Eje vertical. Ya lo tenéis. El aire, espíritu. Ya está. Es tan simple como eso, ¿vale? Pero esta es la manifestación del código en el mundo. Esta es la forma en que la creación se manifiesta. Y si somos capaces de entenderlo de forma profunda, entenderemos mejor cómo funciona el mundo y cómo se articula, ¿no? Y este es quizás el kit de la cuestión, ¿no? De la alquimia, ¿no? Como decías tú, Luis, ¿qué es la alquimia, ¿no? Pues eso es la alquimia, entender cómo funcionan las cosas dentro de la gran obra, ¿no? Y ser capaz de operar dentro de esas 2 polaridades en equilibrio armónico. Tenemos a Pilar que dice, la actuación de la alquimia dirías que aunque no oro, existan formas de densificar en la materia ese proceso y no quedarse solo en el mundo de las ideas. Por supuesto. ¿Y por qué no oro? Bueno, por la connotación banal, o sea, o materialista que le he dado al tema, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. En el momento en que nosotros estamos en un cierto nivel de resonancia, estamos aterrizando esa energía en nosotros mismos. Esto es así. Y esto lo puede experimentar cualquier persona, ¿no? Entonces, de hecho, cuando, por ejemplo, en la India, ¿no? Nos hablan de que, porque ellos lo tienen súper claro esto, de que alguien tiene una experiencia y se ha conectado, ¿no? Con la fuente. Pues sencillamente es porque en ese momento ha adquirido un estado de equilibrio armónico para poder acceder ahí, ¿no? O sea, al final es un tema de resonancia. Nosotros no podemos ver o percibir algo si estamos muy distorsionados respecto a ello, ¿no? Es como que hay que enfocarse, es como que hay que coger el dial y girar la ruedecita hasta que consigamos encontrar la frecuencia adecuada, ¿no? Pues en este caso, pues para irnos a un plano más elevado, lo primero que hay que hacer es entender ese principio, ¿no?
entenderlo desde un punto de vista profundo y aplicarlo. Pues se han acabado ya las preguntas, Adrián. Muy bien. Genial. Pues oye, me alegro que hayan habido hoy muchas inquietudes, preguntitas, y agradeceros a todos los que estáis ahí semana tras semana, ¿vale? Que hayáis comprado el libro. No os olvidéis de regalarlo esta Navidad, que seguro que tenéis algún amigo, algún familiar que lo va a disfrutar también. Y nada, y agradeceros de nuevo el apoyo y que me alegra mucho que lo estéis disfrutando tanto los programas como el libro. Bueno, yo deciros que el lunes es festivo en España, el miércoles también, el martes hace puente y aquí el amigo Luis Palacios se va de vacaciones esos 5 días, pero en mi sustitución tendréis a Carlos Senra, que él estará haciendo los vídeos los lunes, martes y miércoles. El jueves vuelvo, o sea, el jueves estoy con Nadia. O sea, no se ha librado de mí. Tendremos a la mujer de Adrián el jueves y luego Adrián de aquí a 15 días. Pues muchas gracias, Adri, por todo. Ha sido un placer volverte a tener. Igualmente, Luis, gracias por invitarme de nuevo y gracias a todos los que habéis estado ahí hoy. Nos vemos en 15 días, ¿vale? Con algún otro tema que todavía no sé cuál va a ser, pero que será igual de interesante. La Atlántida. Ay, de eso ya hemos hablado, pero bueno, ya hablaremos otro día. Es que me gustan estos temas. Nada, puedes hablar de cualquier tema, cualquier cosa mola. Muy bien. Pues nada, Adrián, muchas gracias. Y ahora antes de cerrar, deciros a vosotros, subir el sistema inmune. Ser libres pensadores, poner en cuarentena lo que no se entienda y lean muchos libros, no se dejen engañar por nadie, ríase mucho y hagan el amor, que eso sube las endorfinas. Ya sabéis, hay que estar sanos y no dejarse engañar por lo que dice la tele. Nos vemos, familia. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.